Buenos días. Buenos días. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quieran observar? Como saben ya, hemos pospuesto la práctica para la próxima semana. Esta semana lo que tendremos es retos, básicamente. O sea, hay que asistir, hay que hacer el reto y el reto lo acumulamos para la práctica del left side, que tienen que entregar la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vámonos, no, a la while no, vámonos a la left side, ¿vale? Y creo que habíamos visto un poco cuál es el objetivo, ya nos queda claro cuál es el objetivo, que es poder hacer esto, poder hacer una cosa como f de 2 igual a 9, donde f es una función, ¿sí? Y poder, entonces, y también yo creo que ha quedado claro cómo lo íbamos a hacer. Bueno, no, mentira, quedan muchos detalles oscuros, pero queda claro que vamos a hacer un wrap de cada función en un calable object y que esos calable objects tienen una catch. Y en esa catch vamos a guardar que cuando f de 2 es igual, ¿dónde estaba aquí? Que f de 2 es igual a 9, por ejemplo, allá, pues guardamos en la catch que a 2 le corresponde el 9 y en cierto modo hacemos lo que yo creo que han visto en diseño y análisis de algoritmos, un MOIs, cuando vieron programación dinámica, ¿no? Que estamos guardando, estamos modificando la función vía una catch, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Y entonces, básicamente, esa es la idea general. Entonces, habíamos visto eso, que eran los calable objects, que son objects que se comportan como una función, a los que se les puede llamar y que nos vienen bien para ir añadiéndoles atributos y modificarlos. Y habíamos discutido modifying a function with, sí, que claro, no solamente tenemos que incluir, sino que como una función retorna una función, de acuerdo, la asignación puede ser anidada, digamos, f de 2 de 3 igual a, y en ese caso, claro, tienes que cachear no solo el valor de la función f de 2 en 3, sino tienes que cachear el valor de la función en 2, porque ahora es una nueva función. ¿Sí? Luego tenemos que tener cuidado con los cacheados para que con la memorización. Habíamos dicho que vamos a prohibir que se llame AF, o sea que en la asignación hay que poner algún argumento a la función y que eso debería de dar un syntax error, ¿sí? A la hora de por lo que estabas hablando antes, de hacer la sobrecarga de la llamada de la función, que sea f de 2, concretamente puedo poner un valor que yo quiera. Si lo hacemos por un map, como el complex es un objeto, la comparación va a ser... Correcto. Vamos a tener pequeños problemas, o pequeños o grandes, de ese tipo.
como el número, de hecho es uno de los tópicos de la clase de hoy, es decir, que vamos a hablar de eso. Pero efectivamente es muy buena pregunta, es una de las cuestiones que tenemos. A veces vamos a tener que cachear en un complejo, ¿de acuerdo? Y entonces fíjense que de alguna manera el complejo hay que convertirlo a una string única, 2 más 3. No, porque si no, bueno, de hecho es casi lo que íbamos a empezar. O sea que si no tenemos un problema, porque los objetos ya sabemos que tienen una igualdad por identidad, ¿vale? O sea, 2 objetos en JavaScript, en el lenguaje subyacente que estamos utilizando, en nuestro target language, ¿de acuerdo? 2 objetos son iguales cuando son el mismo objeto, son idénticos. Y claro, eso es un problema para la catch. Vamos a tener problemas de ese estilo, ¿vale? Y de hecho eso es lo que vamos a empezar hablando hoy. Pero efectivamente han señalado uno de los puntos donde está el quid de la cuestión, y veremos que incluso es más grave, es decir, que en algún momento podemos tener algún problema. Bueno, vamos a verlo ahora mismo. El caso de los objetos es fácil, simplemente hacemos un toString y ya está, es 2 más 3, sí, es el mismo. Pero puede que sea más compleja la cosa. Entonces, sí, estábamos repasando un poquito lo que vimos ayer, pero sí, vamos a esta sección que ya la tienen aquí, ¿de acuerdo? Y que tiene por título, en cierto modo, la pregunta que hacía Roberto. Caches, equality and identity, ¿vale? Porque ese es parte del problema. Para producir una semántica adecuada. Y es que nosotros, en cierto modo, queremos eso, que todo sea transparente al programador. Y entonces, fíjense que hay, aquí estamos hablando en el contexto de ayer, no de antes de ayer fue la clase de Magni. Todavía no están no me han mandado las transferencias ni las fotos, o sea que no las puedo compartir. Ahora se lo recordaré, a ver si las mandan. Pero en el contexto de la clase de antes de ayer, vamos al ejemplito, o bueno, está repetido aquí. Fíjense en este ejemplo. Tengo una función que retorna una función que hace la suma. ¿De acuerdo? Es una función, es la función suma, la de la línea 2. Y yo digo f de 2 de 3 igual a 8, ¿vale? O sea que tenemos que cachear el f de 2 y el f de 3, ¿de acuerdo? O sea, hay que cachear el 2, que es la función f de 2, y luego en 3, para que funcione bien. Y claro, nosotros queremos que cuando se diga f de 1 más 1, de 3, de también 8, ¿no? Eso es lo que espera cualquier programador, ¿sí? ¿Vale? Y de hecho no tenemos problema, porque en cierto modo, salvo por el pequeño detalle que ya había observado Roberto de que los complejos son objetos y podían tener, pues nosotros vamos a mapear, antes de meter el objeto lo hacemos un toString y no hay problema, porque la expresión 1 más 1 se va a evaluar a 2, es la misma entrada, 2 es igual a 2 y esto va a dar 8, ¿de acuerdo? O sea, que la conducta es la que uno espera. Cuando se corre, y si está bien implementado, pues dará lo que esperamos, 8, 8, 7. ¿De acuerdo? O sea, este es el mismo que este, por lo tanto se ha modificado a 8, mientras que el otro, el F2.5, ha sido cambiado, por lo tanto debe dar la suma, 7, que es más fino. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este otro ejemplo? Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos de nuevo la función f, que es la función suma, que es una función que retorna una función, ¿vale? Y tengo una función que eleva al cuadrado, una función g que eleva al cuadrado, ¿sí? Y luego cojo la función f y la cambio en g. Eso lo habíamos hecho incluso el lunes. O sea, digo, la función f en g va a ser una función distinta. ¿Sí? Y podemos
tiene perfecto sentido, porque fíjense que la función f suma lo que le echen. Y como nuestra suma, digamos, es tipado pato, lo habíamos extendido a sumar funciones. Luego, la función f suma números, siempre también suma funciones, suma booleanos, ¿de acuerdo? Suma lo que le echen, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido hablar de f de g, no hay que hacer un throw, es una cosa correcta en nuestro lenguaje, ¿vale? Ahora, f de g ahora es, se coge f, se aplica a g, a la que eleva al cuadrado en su argumento, y luego se aplica a 3. Es una burrada, ¿vale? Ahora meto una función h, fíjense que este programa es análogo al anterior en el sentido de que meto una segunda función h, que es, h es una función que recibe un x y eleva al cuadrado. Luego, la función h, nosotros como humanos vemos que la función h y la función g son la misma, ¿verdad? La función h y la función g son iguales. Pero claro, desde la perspectiva de JavaScript no son iguales, porque JavaScript para las funciones utiliza la identidad. Es muy difícil tener una igualdad de funciones. Bueno, no es muy difícil, es imposible tener una igualdad de funciones. Luego, a lo mejor discutimos un poco de eso. Pero la función h es la misma. Si yo, sin embargo, efectivamente, como nuestra igualdad se mapea a la igualdad ahora mismo, como tenemos hecho el transpiler, la igualdad de la calculadora se mapea a la igualdad del JavaScript. Y entonces ese h igual a f no está, es falso, ¿vale? Porque desde el punto de vista de JavaScript son distintas, ¿sí? De hecho, de JavaScript, de cualquier lenguaje. Ningún lenguaje de programación puede decir cuándo dos funciones son iguales, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Ningún lenguaje de programación puede decir eso. No existen dos. Está por encima de lo que los humanos pueden hacer. Entonces, claro, si yo escribo write f de 2 de 3, pues nada, me da la suma, claro. Vaya, no hay problema, 5. Si yo digo f de g de 4, pues me da lo que yo espero, es decir, f de g de 4, claro, f de g ha sido cambiada y esa es ahora esta función. ¿Sí? Entonces, f de 4 es aplicar esta función a 4. Lo pongo así, explícitamente. Y entonces, claro, el v se sustituye por 4, es f de g de 4 aplicado a 3, eleva al cuadrado, 16, 16 más 3, 19, da 19. ¿De acuerdo? Ahora, ya sabemos en cierto modo que f de h de 4 no puede ser lo mismo. F de h de 4, ¿qué va a ser? Pues claro, si lo que tenemos es un mecanismo de caches, no va a entrar en el mismo sitio de la cache. ¿Se ve? Y entonces, la que va a aplicar es la de arriba. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué de? Ahí. Bueno, habría que hacer la cuenta, ¿no? Pero desde luego que ya sabemos que no va a funcionar. ¿Sí? Lo entiende todo el mundo que no va a funcionar. O sea, si yo expando esta sección, aquí tenemos la ejecución, y efectivamente me dice que no son iguales, me da el 5 y el 19 que esperaba, y me dice que la línea 9, f de h de 4, lo que retorna es una función. Porque claro, le está aplicando la de arriba. Y si tú aplicas la de arriba, f de h de 4, claro, cuando no está en la caché, es la función suma, que era la primera. ¿Se acuerdan cómo estaba el código antes? ¿De acuerdo? Yo ya ni me acuerdo. Era la función suma, luego es la función suma aplicada a h, aplicada a 4, aplicada a h, aplicada a 4. Entonces, la función suma aplicada a h, aplicada a 4 es sumar a la función h con la constante 4, la constante 4 queda promoted to function, ¿de acuerdo? Y entonces es la función h más 4 es una función, que es la función que sobre un x hace h de aquí es más 4. Por tanto, es lógico que nos diga, mira, esto es una función.
¿De acuerdo? El código ya lo convierte tu string en JavaScript y nos da el código de la función manipulada. ¿Vale? ¿Se ve? Luego tenemos un problema. Sí, esto es simplemente las cuentas. Sí, y luego la segunda, claro, si h es h de 4, pues f de h de 4 de 5 es 29, porque, digamos, se eleva al cuadrado y luego se hace h de 5 más 4, h de 5 es 25, 25 más 4, 29. Vale. O sea que que digamos que si hablamos de índices cuando estamos hablando, porque no existe un término realmente para hablar de f de h cuando lo cambiamos. Pues de cierto modo ahora, cuando estamos diciendo f de h de 4 lo cambio a algo. Cuando estamos cambiando algo, pues fíjense que es muy diferente cambiar en un número, en una string, en una boolean, porque todos esos tienen una semántica de valor en JavaScript y la igualdad es una igualdad por valor. Sin embargo, en los objetos y en las funciones, la igualdad es por identidad y nos da una conducta un poco rarilla, ¿no? Un poco rarilla. De hecho, si ustedes lo piensan, claro, lo que estamos haciendo es algo así como tratar a las funciones como si fueran objetos de verdad, porque las funciones no son nunca objetos de verdad, por eso son otras cosas, y por eso hay lenguajes funcionales y hay lenguajes orientados a objetos. Y entonces, de alguna manera, estamos diciendo que el valor de una función en un punto es como el valor de un array en un índice. Es como si el punto fuera un índice, ¿sabes? Como si fuera el valor de la función en un punto, el punto fuera una propiedad de la función. De cierto modo lo es. Pero de hecho no es lo mismo, porque claro, las funciones tienen un dominio infinito y entonces es todo más complejo. De hecho, efectivamente no se puede garantizar la igualdad entre funciones. Es un problema indecidible, irresoluble. Es decir, si tú quieres ver, está claro, si yo te digo, cojamos la función, digamos que a un x le hace corresponder, a un x impar le hace corresponder 1. Y yo te digo, cojamos otra función que... ¿Conocen la conjetura de Goldbach? La conjetura de Goldbach dice que todo número impar es la suma de dos primos. Todo número impar mayor que 2, todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos. Piénsalo, 3. Bueno, todo número par, 4 es 2 más 2, es la suma de dos primos. 6 es 3 más 3, es la suma de dos primos. 8 es 5 más 3, es la suma de dos primos. Pues seguramente, aunque no sabe la conjetura de Goldbach, les puedo decir que desde que se formuló hasta ahora nunca ha sido resuelta. ¿Vale? Incluso se cree que a lo mejor nunca se podrá demostrar. Se duda. Es un decir, está fuera de las matemáticas. A veces pasan cosas de esas. Está fuera de las matemáticas. Es como el halting problem para programación. Hay cosas que están fuera de las matemáticas, que no se pueden expresar dentro de las matemáticas. Y entonces, fíjate, si tú dices la función que a todo impar le hace corresponder el 1, a todo par le hace corresponder el 1. Yo digo, la función que coge un par, mira si es suma de dos primos, un par mayor que 2, coge si es suma de dos primos, y entonces le hace corresponder 1. ¿Son las dos funciones iguales? Nadie lo sabe en este planeta. Y a lo mejor durante unos cuantos siglos no lo sabrán. ¿De acuerdo? Porque si la conjetura de Goldbach es cierta, las dos funciones son iguales. Si la conjetura de Goldbach es falsa, las dos funciones son distintas. ¿Se entiende? Luego, es imposible de resolver. Vale, entonces, digamos que tenemos un bollo ahí montado. ¿Vale? O sea, solo puedes comprobar igualdad profunda, igualdad por valor, que también se llama así, igualdad profunda, cuando tienes cosas
finitas. ¿De acuerdo? Incluso un objeto no es problema. Un objeto mientras no tenga métodos. Si el objeto no tiene métodos, si es un objeto JSON, ¿de acuerdo? Los objetos JSON se pueden igualar por valor. Solo hay que hacer un deep equality, lo que se llama un deep equality. Pues coges cualquier librería, por ejemplo Lodash, y Lodash te da un deep equality de dos objetos. ¿Vale? E incluso te encuentra los ciclos y dice, no, es que el objeto es autorreferenciado. No es problema. Eso no es problema. Es complejo, pero no es problema. Es posible ver si dos arrays son iguales. Mientras no tenga funciones dentro del array. ¿Sabes? Por eso fue inventado JSON. ¿Se fijan en JSON? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto JSON y un objeto JavaScript? En un objeto JSON no hay funciones. ¿Sí? Y por eso puede ser transmitido vía la red. Y de entre lenguajes diferentes. Porque no hay problema. ¿Vale? Y se puede hacer una deep equality y una igualdad por valor de un objeto JSON. O si nuestros objetos fueran JSON, nosotros podríamos tener una igualdad profunda y esos también pueden servirnos para cachear y para asegurar que las cosas funcionan bien. Perdón por la digresión, es una digresión muy larga. Sí. Entonces, lo de las funciones, cuando haya, tenemos que dar un error o... Muy buena pregunta también, de nuevo muy buena pregunta. Lo dejo un poco libre. Por ahora no tienen ni siquiera que dar el error, sino ser conscientes de que el problema existe. Y sí, se pueden seguir las dos filosofías. Es decir, me estás apuntando una pregunta. O al revés, ¿tienes igualdad por identidad? Tú sabrás lo que estás haciendo, pero sé consciente de lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? No te va a valer para la función, lo que hiciste para G no te vale para H, ¿de acuerdo? Con ese ejemplo. ¿Vale? O sea que, en principio, no se está pidiendo para esta práctica. Bueno, una cosa simpática que ocurre ya inmediatamente, fíjense que lo único que hemos hecho es coger la calculadora y meterle asignaciones al lenguaje, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, fíjense que en realidad, simplemente por haber hecho eso, ya pasamos a tener objetos. O sea, ya nuestro lenguaje tiene objetos. Es increíble. Porque ahora, por ejemplo, bueno, claro, en nuestro lenguaje todos son funciones, prácticamente no existe otra cosa. Porque los números se convierten en funciones, los booleanos se convierten en funciones. Luego, aquí, claro, un objeto tendrá que ser representado vía una función. Y da lo mismo cuál sea la función, en cierto modo. Puedes partir de cualquier función. De manera que en la línea 2 creamos una función, la identidad, da lo mismo. Y ahora digo, objeto sobre name es John, objeto age es 42, objeto greet es una función que recibe un order y escribe I'm that my name, I'm such old, here's old, glad to meet you all. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se ve? Y ahora digo object greet Juana. Y luego me sale por banda es I'm John, I'm 42 years old, glad to meet you, man. ¿Se ve? Tenemos objetos. Porque simplemente hemos añadido la función de asignación. Curioso, ¿verdad? En cierto modo. Sí, o sea... Simplemente ahora le podemos poner, claro, porque ¿qué es un objeto? En cierto modo lo decíamos el otro día, un objeto no es sino un tipo particular de función, que eso sí, es una función muy finita, en el sentido de que solo está definido sobre los campos, sobre las propiedades, ¿de acuerdo? Y sobre las propiedades tiene valores. ¿Vale? En realidad casi que tendríamos que partir de una función que hace siempre throw, pero todavía no tenemos el throw en el lenguaje. Deberíamos de añadirle ya el throw. Una función que hace throw siempre, o que produce siempre null o indefinido, de acuerdo más al estilo JavaScript, la función que retorna siempre undefined. Ponemos un undefined en el lenguaje, y entonces ya se comporta casi como un objeto de JavaScript. Es undefined para todo lo que no está tal, y es John, 42, etc. Pues claro, aquí si llamas a objeto sobre 4, te devuelve 4. ¿Vale? ¿Sí?
pero ya tenemos objetos. Y no solo tenemos objetos, tenemos clases. Curioso, pero tenemos clases también. Porque simplemente por un pequeño cambio con un dramático efecto, simplemente por meter la asignación, ya tenemos clases también. ¿Por qué? ¿Qué va a ser para nosotros una clase? Pues claro, no solo tenemos funciones, solo podemos crear las clases a partir de las funciones, ¿no? O sea que cogemos una función, una cualquiera, y le decimos person, es una función, ¿de acuerdo? Que le pasas, va a ser el constructor, ¿de acuerdo? Entonces recibe lo que reciba el constructor, es un poco como en JavaScript. En este caso, y entonces dentro del constructor, de lo que va a ser la clase, creas la función de partida, que ya digo, debería de ser un throw, pero como tenemos un throw en el lenguaje, cogemos una función cualquiera y la manipulamos. Y ahora decimos, this the name es name, this the greet es saludar, y ponemos aquí también un setter que va a cambiar la edad. Y que dice, recibo la edad y cambio la edad. This the age es igual a age y retorno el objeto modificado. ¿Se ve? Y ahora digo, John, creo un objeto person con nombre John y edad 25, ¿vale? Fíjense que aquí estamos usando lo que vamos a introducir luego del punto y coma, multiparameter, pero que en realidad es una función codificada, ¿de acuerdo? O sea, la función person efectivamente solo recibe un parámetro, ¿vale? O sea que eso es llamar a person de John y luego de 25. Porque fíjense que la función person retorna una función. ¿Lo ven? Retorna el setter. Porque el último valor evaluado es el setter. ¿Vale? Y entonces hacemos John, greet, Juana. Y de nuevo... Sí, este sería el código más o menos reducido, pero bueno, ya sabemos más o menos cómo funciona. Todas las funciones son siempre, se les hace un wrapper en function object, ¿de acuerdo? Y las asignaciones pues se traducen por un assign. ¿Vale? Y fíjense que básicamente tenemos el return que ya teníamos de las funciones, con lo cual la última expresión evaluada es retornada. Sí, perdón, ahí era, sí, era... Sí, aquí es el mismo ejemplo de antes, pero, perdón, sí, a lo mejor antes me confundí. Aquí hemos añadido el método setAge, ¿vale? Tenemos thisAge igual a age, y añadimos un método setAge que es una función que recibe la nueva edad y modifica la edad. Y por supuesto, un constructor sí que tiene que retornar siempre la función de base. ¿Se entiende? Eso lo llaman, fíjense que aquí se le ha llamado this por convenio, pero lo podrías llamar self. Cualquier cosa dentro del tal. Y lo único que sí tienes es que este es el objeto y retornar el objeto que es la función, el constructor para que esto funcione. Bueno. Y entonces ahora puedes construir un objeto o person y llamar a setAge y modificarlo a 80 y ahora saldrá 80, que tiene edad 80 cuando en el write. Vale. O sea, cuando lo ejecutamos. Sí,
siempre me parece que para implementar los setters necesitamos que el código de assign reciba la referencia a la función pasada por referencia. Obviamente si la queremos cambiar. Y entonces, digamos que se ve en el código de ahí arriba, aunque aquí está este código final en el que el código del set age es el código de la traducción del setter para que assign pueda modificar la función. Tiene que ser pasado por referencia y por eso hacemos function objects. Y por supuesto también podemos hacer herencia, es decir, que ya está todo. En cierto modo tenemos todas las bases para hacer. Aquí tenemos la misma clase person de antes y definimos una nueva clase teacher y una función, ¿sí? Y lo que tiene que hacer para heredar de person es llamar a person. Sí. ¿El nombre existe por algún motivo? No, es lo que acababa de decir antes. Que no, el nombre dices porque normalmente llamamos Lisa y es para resaltar, este es el objeto que estoy creando, este es el objeto. Pero evidentemente aquí tienes absoluta libertad, es decir, que puedes llamar como quieras al este, porque no hay ninguna obligación. Coges una función, la manipulas y la conviertes en un objeto, ¿vale? Y se puede llamar chuchu, efectivamente. Lo que pasa es que es más legible si se pone this. Bueno. Ajá. Entonces tenemos la clase de antes y aquí ponemos una nueva función que recibe el nombre, la edad y las asignaturas que enseña. Un array con las asignaturas que enseñan. Perdón, sí, aquí, mentira, esto no forma parte de esta práctica, ¿de acuerdo? Pero va a formar parte de la próxima práctica o incluso de un reto, porque no es demasiado difícil. La idea es fácil, ¿de acuerdo? O sea, que prepárense porque puede ser el reto de del próximo jueves. La idea es que si tú escribes punto y coma de MSI, bueno, fíjense que estamos usando punto y comas para separar los elementos. Esto es simplemente porque, como ya la coma le hemos dado una semántica y una sintaxis, por supuesto podríamos darle dos semánticas y modificar la sintaxis, pero nos obligaría a modificar un poquito más la gramática. Y entonces, por pura pereza, digamos, ¿para qué nos estamos resolviendo el conflicto y haciendo dos variables sintácticas? Metemos un punto y coma para separar y ya está. Y no hay ninguna ambigüedad, ¿se ve? Y entonces, o sea que esto es exactamente lo mismo que escribir fun x x igual, bueno, o el código generado, ¿de acuerdo? El código generado por esto es una función que sobre 0 retorna PL, sobre 1 retorna DMSI, ¿de acuerdo? Y en cualquier otro lugar hace un throw, ¿vale? O devuelve un null, no, para que se parezca más a JavaScript, devuelve un null. En JavaScript deberíamos de devolver undefined, como ustedes quieran. Si quieren le meten a la calculadora undefined y null y lo hacen más a JavaScript. Eso tendrá la ventaja de que, claro, cuanto más se parece el target object al source language, al source language, más fácil es la vida del que está escribiendo el compilador, ¿no? El transpilador. Pero si se diferencian, empiezas a tener que decir esto significa esto y esto y esto otro. Entonces, como ustedes quieran. En alguna implementación lo que he decidido es lo único que existe es un null y el null se retorna siempre que algo está indefinido o es null. ¿De acuerdo? No se distingue entre ambos conceptos. Pero pueden hacer la distinción si quieren. O sea que, y de la misma forma podríamos introducir una notación que sea x de 4 que
¿De acuerdo? Y esto es una función que en X retorna un 4, en Y retorna un 5, y el elsewhere en cualquier otro sitio retorna null o undefined. ¿Vale? Entonces, tienen que considerar la posibilidad de poner rules, undefined o cosas así, o hacer throws. Fíjense que es un problema importante. ¿Qué hacer cuando una función no está definida por defecto? Y de alguna manera condiciona cómo el usuario se relaciona con el lenguaje. Si tú le metes siempre throw, lo tienes al tío ahí al hilo. ¿Firme? Sí. Lo que está en la pizarra, por lo que está en el vector, no tiene nada que ver. En un lado está haciendo un objeto con herencia y en el otro está aplicando el posible resto. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. No. Es simplemente que ese código está cogido de alguna solución mía y a veces aparecen cosas que dices, esto no está en lo que hemos hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces paso a explicar que aquí esto es una notación que es una abreviación para crear funciones. Y que corchetito PL, punto y coma, de MSI es una función que en 0 retorna PL, la string PL, y en 1 retorna la string de MSI, y que además entonces el lenguaje suele tener un null o hacer un throw, ¿de acuerdo? Y la función esa en cualquier otro sitio o hace un throw, o retorna null, o retorna define. ¿Vale? Lo único que fíjense que eso lo único que hace es que este código de ejemplo sea más chiquitito, porque si no habría que decir subjects igual a fun, bla, 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 etc. Haber escrito el código. ¿Sí? Luego esto no es sino una pequeña ampliación al lenguaje, una ampliación trivial. Es syntax sugar for the user. Igual que esto sería también meter esta anotación sería hacer azúcar sintáctico para el usuario. Entonces, claro, teacher lo que hace es que en vez de construir el mismo la función llama person, con lo cual this ya es una person y tiene un name, un greet y un edge. Y ahora lo que pasa es que le añadimos una property subjects, que es la que se le pasa como tercer argumento al constructor de teacher. ¿De acuerdo? Y ahora podemos construir un teacher que se llama John, que tiene edad 69 y que enseña estos subjects. ¿Vale? Y entonces podemos escribir John enseña tal y tal cosa, y si bueno, John subjects 0, efectivamente, ¿ven? Porque ahora podemos, como John sobre subjects, fíjense que retorna aquí John sobre subjects, devuelve la lista devuelve la función de subjects, porque esto es una función, ¿de acuerdo? Esto es una función, y a esa función la podemos llamar sobre 0, y entonces dará la string PL. ¿Sí? ¿Se ve? Más o menos. O sea que en cuanto metamos, pero para esto no tenemos que hacer nada, porque esto nos viene de gratis. Es simplemente que hemos añadido la función de asignación, ¿sí? Y si quieren podemos añadir esta azúcar sintáctica, que son 4 líneas. Vale. O sea, lo único que hay que hacer es crear, bueno, forma parte de lo que hablaremos en el reto o en el tal. Pero digamos que es un creador específico de funciones específicas. Los arrays son funciones específicas para nosotros, o lo vamos a hacer así. Y los la notación de objetos lo que va a crear es una función específica. ¿Sí? Entonces, vámonos, antes de ir vámonos a lo del currying. Y vamos a hablar un poquito del currying, porque ya ha aparecido por todos lados. Sí, o sea, lo que tienen que hacer es admitir esta notación, ¿de acuerdo?
O sea que ahora el desarrollador, tu desarrollador, tu usuario, tiene que poder escribir x punto y coma ahí, y también en la llamada, fd2 punto y coma 3. Pero en realidad esta es una función que recibe x, que retorna una función que recibe y, y la función retorna x. Y aquí estás llamando a fd2 sobre y aquí luego estás llamando a f. O sea que la traducción de f debería de ser esta. F es función object de función $x, return función object de función $i, return $x, ¿sí? Y la traducción de la llamada tiene que ser esta. $f de complex 2, complex 3. Sí, y entonces cuando tienes esta notación simplemente todo aparece más compacto. Vamos a ver performance of extended assign. Vamos a ver la solución. Y vamos a empezar a discutir. Sí, por ejemplo aquí. Vamos a empezar por la gramática. Entonces, no, esto es una... No, cambio de rama. Ay, control Z. Hecho. Control Z. Git status. Vale. Git checkout main. Vamos a hacerlo más grande. Por ahora, este es el gran cambio de la línea 45. ¿De acuerdo? Ahora un apply puede aparecer en el lado izquierdo de una asignación. Fíjense que las acciones que teníamos en el apply, eran simplemente la de construcción de los argumentos del f de tal. Porque esto era lo que teníamos del otro día. O sea, digamos $$ igual a vacío, cuando la regla es vacía, y si no me vas concatenando todos los árboles, de manera que cuando llegabas a la llamada, nosotros el otro día cuando llegabas a la llamada, llegabas al id apply, decías ahora es el momento de construir todo lo que sabemos acerca de la llamada, y construíamos el call expression, del call expression, del call expression, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. O sea que todo lo que está ahí nos vale, porque lo que nos va a llevar es como atributo semántico del apply, es un array con todos los árboles, ¿sí? De las llamadas. Solo que ahora estamos en el lado izquierdo, f de 2, de 3, de 4. Entonces estamos en la línea 45 y lo que tenemos es que para aumentarlo, como apply puede ser vacío, podemos tener la asignación de siempre o podemos tener la nuevo tipo de asignación. Y de apply igual a e. ¿Vale? Fíjate que me parece que no hace falta nada ni en el análisis léxico, ¿no? Porque, bueno, hace falta el punto y coma para el carry, ¿vale? Pero aparte del punto y coma para el carry, me parece que en el analizador léxico no tienes que tocar nada. ¿De acuerdo? El analizador léxico lo pongo aquí. No, el Excel. Eso del parser exploit es de una práctica, de un reto de otro año, ¿de acuerdo? En el que tenían que hacer tal, pero no tal. Básicamente lo único que ocurre aquí, aparte de los comentarios, etcétera, etcétera, es que hemos puesto aquí el punto y coma, ¿de acuerdo? Creo que es esa la única diferencia. Dígame. Sí, claro, para el carrying tenemos que cambiar la gramática también, sí. Estas son otras reglas que tendremos que discutir.
aquí ahora, si en ilist, fíjate que ahora una función ya no recibe un solo argumento. O sea, pues tenemos 0 o 1, pero ahora puede recibir A, B, C, D. ¿De acuerdo? Luego, ahora la gramática aquí cambia, pero bueno, eso es relativo a otro. List, aquí. ¿Sí? Pero eso realmente le podría hacer la expresión en vez de... Vamos a ver, muy buena. No, realmente es una mala. No, quiero decir, es una buena pregunta, pero digamos que a estas alturas tú deberías saber la respuesta. A estas alturas tú deberías saber la respuesta. Fíjate que la línea 72, ¿qué sintaxis es la que estamos, o sea, qué es lo que estamos, qué parte de la sintaxis estamos definiendo? ¿Cómo se declara una función? Y vamos a ver, cuando tú declaras una función, ya, esto lo hablamos en nuestras clases, y dije, cuidadito, una cosa son los parámetros y otra son los argumentos. ¿Se acuerdan de esa historia? Los parámetros suelen ser siempre identificadores. Vale, pueden ser una cosa más complicada. Si quieres, ahora entramos a por qué los parámetros no siempre son identificadores y pueden ser una cosa más complicada. Pero, por defecto, en un lenguaje humilde como este, los parámetros son identificadores. ¿Lo es? Porque en un parámetro tú dices, este es el parámetro A. En la llamada es una expresión. ¿De acuerdo? Luego fíjate, sí, yo sé que vamos, arriba, abajo, ¿dónde estoy? Vale, entonces, esa es una declaración de función. Ahí tiene que ser list, ¿vale? Luego list es trivial, porque list, ¿qué va a ser? Si es el truco de la lista al que ya estamos acostumbrados. Tú ponte a guardar la información en una lista con todos los identificadores. Entonces me lo vas concatenando y me vas construyendo los arbolitos de cada identificador. Y luego tengo una array con toda la lista de identificadores. Y ya cuando lleguemos arriba te espero, ¿de acuerdo? Y te machaco y te construyo el árbol completo. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, efectivamente, en la llamada, ¿dónde está? Arriba, 71, id apply. ¿De acuerdo? Id apply. Ahora el apply cambia. ¿Dónde está el apply? Aquí. En la línea 78, ¿vale? Y ahora verás que no es list, ahora es el list, porque es una expression list, ¿sí? Pero, mismo truco, tú construyeme los árboles en la lista, que arriba te espero para montar el árbol, ¿vale? ¿Se ve? ¿Más dudas, más preguntas? ¿Hasta aquí bien? Lo dejamos aquí.